Hola, yo soy Maga. Hoy te voy a presentar el caso de los hermanos Nakada. Acompáñame a ver toda la investigación y recuerda suscribirte a mi canal si te gusta este tipo de contenido. También recuerda seguirme en mis redes sociales y sin perder más tiempo, vamos al caso. El 28 de diciembre de 2006, la policía llega a bordo de un vehículo a un taller mecánico. Le pide sus documentos a un hombre y este reacciona de forma violenta. Se mueve hacia atrás, saca su arma y abre fuego contra la patrulla. La policía lo persigue y el hombre grita: "No me maten". Este hombre es Pedro Pablo Nakada Ludeña, nacido en José y María El Agustino, dentro de la capital limeña, Perú, el 28 de febrero de 1973. Bien, en el 2006, el IRINCRI comienza a investigar una serie de homicidios en Huaral, provincia del Perú. Estos homicidios coinciden en que las víctimas recibieron un disparo en la cabeza y que pasaron con poco tiempo de frecuencia entre el 2005 y el 2006. Luego del asesinato de 2 profesores en un campo deportivo, la policía logró obtener ciertas pistas que los llevaron hasta el sospechoso. Luego de la detención de Pedro, la policía en el interrogatorio le muestra evidencia de 8 asesinatos y Pedro les dice que están equivocados, que en realidad fueron 25 y que Dios le asignó aquel rol. ¿Y en qué momento decís eliminarlo? Bueno, me enteré que decía que tenía SIDA. ¿Y sabías si había contagiado a alguien? ¿Y por eso lo mataste? Si se prostituía. Cuando la policía registra la habitación de Pedro, encuentran unas sandalias con perforaciones. Entonces le consultan a Pedro para qué eran esas sandalias y él explica que él usaba el material de esas sandalias para hacer un silenciador que ponía en la punta del arma antes de disparar y que por casualidad o si de casualidad alguien veía o escuchaba lo que él estaba haciendo, no le quedaba otra opción que quitarle la vida también a ese posible testigo. Ahora les voy a compartir una de las frases más representativas de Pedro, que voy a citar. Dice: "Yo maté a los profesores porque ellos caminaban agarrados de la mano, se hacían cariños como una pareja de enamorados y como yo soy el purificador de la tierra, no queda otra opción que asesinarlos porque los homosexuales solo hacen daño a la sociedad". También decía que mataba a las personas para que descansaran o para que su sufrimiento terminara. Por ejemplo, en el caso de una pareja de amigos alcohólicos, él los estuvo observando por más de un mes y persiguiéndolos, y cuando encontró el lugar donde se refugiaban, preparó su arma y le quitó la vida a los dos. Y citando, dijo: "Preparé mi arma para que con un solo disparo descansaran en la paz de Dios". ¿A todos les disparabas en la cabeza? Sí, para que no sufra. Entre todas las declaraciones que dio Pedro en sus interrogaciones, él narra cómo le quita la vida a Wilmer Muñoz Villanueva y entre llanto explica, y cito: "Odio a los m***ones. Cuando yo era niño, mis hermanos me violaron porque creían que yo había matado a una perra que teníamos y que además estaba preñada. Juro que yo jamás le hice nada al animal". Ahora sí, vamos a hablar un poco de la infancia de Pedro Pablo. Pedro cuenta que él nunca logró superar la muerte biológica de su padre, que era el que lo defendía de la burla de sus amigos y de sus hermanas. Dijo que él era muy sumiso y que era un niño muy callado. ¿Eres una especie de salvador? Limpiador. Pedro era el tercero de 8 hermanos, pero la infancia de Pedro estuvo marcada por violencia y por abuso. A él le hacían bullying en la escuela y él mismo relata que le jalaban el cabello, que se metían con él todo el tiempo y obviamente que aquí comienza sus traumas de niñez. Pedro también relata que cuando tenía 5 años, según lo que él recuerda, sus hermanas lo vestían de mujer, lo sacaban a la calle para que la gente se riera y se burlara de él. Y ellas se reían junto a los demás. A todo eso tenemos que sumarle que el padre de Pedro era alcohólico y cuando estaba borracho maltrataba físicamente a su madre. Entonces Pedro era un niño sumiso, callado, pero que comenzó a desahogarse con los animales. No voy a especificar las cosas de maltrato animal que leí sobre el caso porque realmente es algo que a mí me cuesta leer y realmente me cuesta más verbalizarlo, así que me voy a saltar los detalles del maltrato animal de la infancia de Pedro. También llegó a decir que su madre era bipolar, que cambiaba de carácter, que no podía confiar en ella y que le pegaba muchísimo. Entonces, un papá alcohólico que le pega a su mamá, una mamá que le pega a él, sus hermanas que no lo respetan, bullying en la escuela, y se va armando un rompecabezas sobre lo que es la mente
de Pedro y su infancia. Respecto a lo del maltrato animal, quiero apuntar que la repetición de actos crueles hace que la empatía de la persona que los hace se vaya perdiendo, lo que va haciendo de Pedro una persona cada vez literalmente más fría y capaz de hacer actos violentos, y esto es típico de asesinos en serie. En sus interrogaciones también dice, y cito, yo me escapaba de la casa, pero volvía, escondido para que mi papá no me pegara con un cable, volvía por no tener dónde comer, y con mis hermanos nos criamos separados, con un tío, con una tía. Mi hermana me violó, ella era mayor, mi hermano me obligó a tener sexo oral, yo tenía 6 años y hay gente que no me cree, yo no olvido lo que viví. Mi hermana me violó. ¿Quién? Mi hermana. Después mi hermano hizo que yo tuviera. Ahora, de todos los traumas que vivió Pedro, él declara que el que más lo marcó fue que cuando él tenía 4 años, sus hermanos lo acusaron de matar a una perra que era mascota de la familia y que la perra estaba preñada, y que por eso sus hermanos lo mataron. Entonces, de la declaración cito, que sus hermanos le decían, tú la mataste, tú la mataste. Yo les decía que no y ellos no me creían. Y como me dijeron eso, entonces yo comencé a matar animales. Mi mayor defecto es ser colérico. La cólera me hacía matar. Ahora que ya sabemos cómo fue la infancia de Pedro, vamos a aclarar puntos que se hicieron muy interesantes en el caso. Por ejemplo, el apellido Nakada es un apellido japonés. ¿Por qué Pedro tenía ese apellido? El nombre real de Pedro es Pedro Pablo Mesías Ludeña, pero en el 2003 él se hizo adoptar por un ciudadano japonés y le pagó 809 soles para hacer este trámite legal que a él le facilitaba adquirir una visa para vivir en Japón que se le otorga a los descendientes de japoneses. Pedro en una oportunidad le dijo a la prensa que él pertenecía o que era comando de la Fuerza Aérea Peruana, pero esto no fue así. Sucede que él ingresa como voluntario a la Fuerza Aérea en 1990 cuando él tenía 17 años, pero luego de 2 meses él fue expulsado. Ahora, ¿por qué lo expulsan? Porque se empieza a correr un rumor de que él decía que escuchaba la voz de Dios y que los pecadores merecían la muerte. Estos rumores llegan a los oídos de los psiquiatras y los psiquiatras militares lo examinan. ¿Cuál fue el resultado de los exámenes o del análisis que le hacen los psiquiatras a Pedro? Pues que este tenía tendencias psicópatas. Obviamente no se le puede dar armamento de ningún tipo a una persona así dentro del ejército. Entonces, él es expulsado y un primo de Nakada también declara que luego de esa expulsión él intenta quitarse la vida, que fue algo que lo golpeó mucho y que le estuvo casi 1 año o más tratando de recuperarse de ese golpe. Pero Pedro no solo le quitó la vida a personas que él consideraba corrompidas. Hay un caso que fue el que desató como más interés en las autoridades, que fue el de una chica menor de 14 años a la que él le dispara para quitarle su bicicleta. Él dice que no se justifica, que sabe que estuvo mal, pero que es un mal menor para poder continuar con su misión purificadora, tal cual así lo dice. Y cito de la interrogación, la necesidad me hacía sacrificar a personas buenas, pero lo hacía para poder conseguir dinero y obtener balas para seguir la misión de Dios. No tenía la intención de ganar dinero, no sé si otros la tenían. Con lo que obtenía solo compraba municiones. Ahora, Pedro parecía entender lo que hacía y el por qué lo hacía. Él no decía cosas incoherentes. Incluso él relata vivencias que lo afectaron. Pero en su mundo interior, a pesar de él admitir que hubo cosas que estuvieron muy mal, al parecer todo esto de la purificación tenía una razón de peso. Entonces, ¿qué pasaba en la mente de Pedro? Los psiquiatras, de cara a su juicio, dictaminaron que él sufría de esquizofrenia paranoide, pero que podía distinguir del bien y el mal. Hay un síntoma típico y frecuente en este tipo de esquizofrenia que es el delirio de grandeza y de creer que se tiene una misión especial en la vida. Ahora, esto no quiere decir que todas las personas que sufren de esquizofrenia o esquizofrenia paranoide van a terminar cometiendo crímenes. La defensa de Nakada, en su juicio, explica que él nunca recibió tratamiento para su enfermedad, lo que hace que esto genere un deterioro de su mente y de su cerebro a largo plazo casi irreversible. ¿Por qué? ¿Eran personas sucias? Sucias, corruptas, son gente que no debería estar. Dentro de la psicología criminal, Pedro fue clasificado como asesino misionero. En definitiva,
En Pedro había una combinación de violencia, ira reprimida, tendencias psicópatas y una enfermedad crónica como la esquizofrenia paranoide que hicieron este cóctel mortal. El juicio de Pedro comienza en el 2007 y los psiquiatras tienen una gran discusión este primer año porque no deciden o no logran ver si Pedro puede distinguir el bien del mal. Entonces, el primer diagnóstico que se le da a Pedro no es el de esquizofrenia, sino el de trastorno disocial o trastorno de la conducta. Es un trastorno donde la persona pasa por encima de las normas sociales, es violento con animales, es violento con personas, en periodos largos de tiempo. A raíz de esto se le da una primera condena a Pedro de 35 años en prisión, que es la pena máxima, por quitarle la vida a 17 personas. Para Pedro ir a la cárcel era una experiencia inimaginable e insoportable. Entonces, en su primera noche en prisión, él trató de quitarse la vida golpeándose la cabeza contra las paredes de la celda. Entonces, después que Pedro se entera de la condena, él pide un fusilamiento así tal cual hizo con las otras personas a las que él le quitó la vida, porque para él era una experiencia inimaginable e insoportable pasar todo ese tiempo en prisión. Pido un fusilamiento, algo así, algo práctico. En el video que vimos anteriormente, no sé si se escuchó bien, pero él lo que pide es un fusilamiento y que le pongan una bala en la cabeza como hizo con sus víctimas. Básicamente eso. Respecto a su intento de quitarse la vida en la celda, él le declara a la prensa: escucho la voz de mis padres y una voz mala que me dice que mate a toda la gente corrupta. ¿Qué te dice? Que tengo que acabar con toda esa gente. En el 2009, la justicia cambia su veredicto y dictamina que Pedro sí tiene esquizofrenia paranoide y lo que hacen es trasladarlo a un pabellón psiquiátrico dentro del penal de Lurigancho, acá en Lima, Perú. Ahora, Pedro declaró en prisión que si salía libre iba a continuar con su misión purificadora. Entonces, ¿cuáles son o eran los planes de Pedro? Pedro tenía planes de introducir o de poner una granada en un local de fiesta en pleno Año Nuevo. ¿Qué has hecho tú de estar libre en estas fechas? Estaría buscando a la gente mala. Pero todo esto no termina aquí. Por eso, al comienzo del video, yo me preguntaba qué probabilidad hay que dos hermanos viviendo en países diferentes, con edades diferentes, terminaran cometiendo el mismo tipo de crimen. Y obviamente no estoy hablando de cualquier tipo de crimen. Ahora vamos a hablar de Byron Nakada Ludeña. El hermano de Pedro, Byron, también tuvo su propia ola de crímenes. Cuando él tenía 30 años, comenzó con los hechos que les voy a comentar más adelante, pero me llama la atención que cuando Pedro también comenzó su ola de crímenes, solo tenía 2 años más que Byron, es decir, 32, que es la edad que él tenía entre el 2005 y el 2006. Entonces, vamos a los crímenes de Byron Nakada Ludeña. El 14 de septiembre de 2015, Byron ingresa a la casa de una anciana de 84 años de edad en Japón, específicamente en la ciudad de Kumagaya, Saitama. Con la excusa de robarla, termina quitándole la vida, lastimándola con un cuchillo. Una mujer encuentra el cuerpo de la anciana, llama a la policía y horas después, la policía recibe otra llamada, esta vez de unos vecinos que decían haber escuchado unos gritos, al parecer de una pelea, de algo violento, y es cuando se activa la investigación. Resulta que Byron le quita la vida a 6 personas entre el 14 y el 16 de septiembre. Le quitó la vida a la primera señora, la anciana, luego a una pareja de esposos de 55 y 53 años, luego a una señora de 41 años y a sus 2 hijas menores. Cuando la policía atrapa a Byron, todavía él estaba en la casa de sus últimas víctimas y lo que a él se le ocurre es saltar por la ventana. Byron salta por la ventana de un segundo piso y esto le ocasiona un traumatismo encéfalo-craneano. Lo llevan de emergencias al hospital, le tratan de salvar la vida por todos los medios, estuvo en coma varias semanas, pero luego de reaccionar se lo llevaron a los tribunales japoneses.
Ahora, ¿qué sucedió antes de que Byron hiciera todo esto? Bueno, Byron lo que se registra es que renunció a la fábrica donde trabajaba el 12 de septiembre de 2015, solo 2 días antes de comenzar su ola de crímenes. Entonces, luego de esto, el 13 de septiembre, Byron se acerca a un departamento de bomberos y pide que llamen a la policía. Los bomberos llaman a la policía, se llevan a Byron a una comisaría y después de ciertas declaraciones que le dio a los policías, él sale a tomar aire y de esa salida a tomar aire se escapa. ¿Qué le dijo a los policías? Dijo que alguien lo iba a matar y que un hombre con traje lo perseguía. Después de esto, se escapa. Luego de un largo juicio para Byron, en marzo del 2018, dictaminan pena de muerte para él. Pero su defensa apeló diciendo que él sufría de esquizofrenia paranoide y así liberó a Byron de esta condena a muerte. Sus abogados también mencionaron que él tenía antecedentes de familiares con esquizofrenia y todo esto finalmente ayudó a que Byron sí quedara permanentemente en prisión, pero obviamente en cuidados psiquiátricos. ¿Qué se sabe de la infancia de Byron? Pues que cuando tenía 3 añitos él quedó huérfano de padre y madre y que cuando tenía 6 años se va a vivir con sus hermanas mayores a Mala, provincia de Cañete, en Perú, que cuando cumple 13 años se devuelve a Lima a vivir con una medio hermana llamada María Elena. También se sabe que él no terminó sus estudios de secundaria y que no era un joven muy sociable, muy similar a Pedro. ¿Cómo llegó Byron a Japón? Gracias a que su hermano Pedro había comprado el apellido Nakada, él sí logró tramitar una visa para irse a Japón y allí estuvo viviendo 10 años aproximadamente antes de hacer todo lo que hizo. En ese tiempo, Byron trabajaba en fábricas y tenía una vida relativamente normal. Así termina la historia de Byron Nakada Ludeña y así podemos ver cómo una infancia llena de violencia, de abuso, genera un impacto terrible en las personas, más allá, independientemente de que tengan una enfermedad, de que tengan antecedentes de familiares con enfermedades mentales. Definitivamente no es suficiente tener una enfermedad mental para ser una persona tan violenta como lo fue Pedro o como lo fue Byron. Entonces, me gustaría saber qué opinan en los comentarios. Personalmente, pienso que la violencia en la niñez es de las peores cosas que un niño puede presenciar y este caso es un resultado y es un ejemplo perfecto de ello. Entonces, si llegaste aquí y viste el video hasta el final, deja tu like y gracias.